conoce a Dios, de quien odia y no olvida el rencor. Una multitud camina en confusión, paralíticos y enfermos, ciegos del corazón. Solo faltas tú, el Papa confía en ti, y esa gente que aún no sabe rezar y merece tener la verdad. Necesita de ti, de tus manos y tu voz, de tu juventud que tiene una visión. Todo rincón gritar, dedicar el amor que se escuche en toda nación. Tu lugar, ningún otro lo puede llenar. Donde hay un corazón que necesite luz, no esperes más, llegará por ti, misionero que siembra verdad. Alguien murió por ti, clavado en una cruz. Queridos hermanos y hermanas, después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la Cuaresma, con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar, unidos con toda la Iglesia, la celebración anual del misterio pascual, es decir, de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, recordando con toda fe y devoción esta entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, sigamos al Señor para que, participando de su cruz, tengamos con Él parte en la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que quienes acompañamos jubilosos a Cristo Rey, podamos llegar por Él a la Jerusalén del cielo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Invocamos también una bendición del Señor para todos los ramos que están en las puertas de esta ciudad, en los hogares, en las manos de aquellos que están viendo y siguiendo esta transmisión, para que el Señor derrame su bendición sobre los ramos, sobre sus hogares, sobre sus familias, sobre sus hijos, sobre cada uno de ustedes. Dígnate, Señor, derramar tu bendición sobre estos ramos que elevamos para acogerte y aclamarte. Aumenta, Señor, la fe de los que esperan en ti y escucha con bondad las súplicas de quienes te invocan, para que al presentar hoy nuestros ramos a Cristo victorioso, demos para ti en él frutos de buenas obras.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, nos lleve a la vida eterna. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, nos lleve a la vida eterna. Amén. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere doquiera triunfante su ley. Queridos hermanos, que viva Cristo Rey. Lo acogemos, lo bendecimos, lo recibimos con todo el amor de nuestro corazón, para que entre a esta ciudad de Cancún, para que entre a todos los hogares, a todas las familias, para que entre victorioso y humilde en todos nuestros corazones. Vamos a ofrecer esta celebración eucarística como acción de gracias por todas esas personas que están ahí en sus hogares, sobre todo los padres de familia, que tienen que cuidar, atender, servir, estar con sus hijos y con sus hijas, para que el Señor les dé la paciencia, la humildad, para que sean obedientes también al mandato de las autoridades y se queden en casa, que celebren en casa esta Semana Santa, juntos, unidos, con fe, con amor, con devoción. Vamos a pedir especialmente en esta celebración por Juventud y Familia Misionera, esos misioneros extraordinarios que en esta Semana Santa tendrán una misión muy especial, dentro de los hogares, en casa, con su oración, haciendo el primer apostolado, la primera misión que comienza en casa. Y también en acción de gracias a las estaciones, a los directores, a los operadores de las radios que permiten transmitir esta misa los domingos a más de 50,000 radioescuchas. Una bendición muy especial a todos los radioescuchas. Que el Señor, con su presencia, los bendiga, los proteja, los defienda de todo mal, de toda enfermedad del cuerpo y del alma. Así sea. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos, benigno, seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar en su gloriosa resurrección. El que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he puesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpearon, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido, por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen:
Confiaba en el Señor, pues que Él lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquiera como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. No te quedes de mí tan alejado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A mis hermanos contaré tu gloria y en la asamblea alabaré tu nombre. Que alaben el Señor los que lo temen, que el pueblo de Israel siempre lo adore. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario, se anonadó de sí mismo tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte en cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se humilló para nosotros y por obediencia aceptó incluso una muerte en cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora ya está cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió: El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a castigarme.
ese me va a entregar, porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿Acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús tomó un pan y, pronunciada la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman, este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa de vino y, pronunciada la acción de gracias, la pasó a sus discípulos, diciendo: Beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le replicó: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: Yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: Quédense aquí mientras yo voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y velen conmigo. Avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra y comenzó a orar, diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No han podido velar conmigo ni una hora? Velen y oren, para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, se puso a orar, diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo, por 3ª vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió a donde estaban los discípulos y les dijo: Duerman ya y descansen. He aquí que llega la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, ya está aquí el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12, seguido de una chusma numerosa con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar les había dado esta señal: Aquel a quien yo le dé un beso, ese es, apréndanlo. Al instante se acercó a Jesús y le dijo: Buenas noches, maestro. Y lo besó. Jesús le dijo: Amigo, ¿es esto a lo que has venido? Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Le dijo entonces Jesús: Vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada, a espada morirá. ¿No crees que si yo se lo hubiera pedido a mi Padre, Él pondría a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se va a cumplir entonces la Escritura que dice que así debe suceder? Enseguida dijo Jesús a aquella chusma: Han salido ustedes a apresarme como a un bandido,
con espadas y con palos? Todos los días yo enseñaba sentado en el templo y no me aprendieron, pero todo esto ha sucedido para que se cumpliera la predicción de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que aprendieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús, con ánimo de darle muerte, pero no lo encontraron, aunque se presentaron muchos testigos falsos. Al fin llegaron dos que dijeron: Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo: ¿No respondes nada a lo que estos atestiguan en contra tuya? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios, venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: Es reo de muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle de bofetadas. Otros lo golpeaban diciendo: Adivina quién es el que te ha pegado. Entretanto, Pedro estaba fuera, sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó ante todos diciendo: No sé de qué me estás hablando. Ya se iba hacia el zaguán, cuando lo vio otra criada y dijo a los que estaban ahí: También ese andaba con Jesús el Nazareno. Él de nuevo lo negó con juramento: No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron: No cabe duda de que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo de hablar te delata. Entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre. Y en aquel momento cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de Jesús, que Jesús había dicho: Antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo de ahí, se soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador Poncio Pilato y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido a las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Pequé entregando la sangre de un inocente. Ellos dijeron: ¿Y a nosotros qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo, se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: No es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas, porque son precio de sangre. Después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultar ahí a los extranjeros. Por eso aquel campo se llama hasta el día de hoy Campo de Sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata en que fue tasado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato: ¿No oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Entonces un preso famoso llamado Barrabás tenían. Dijo pues Pilato a los ahí reunidos: ¿A quién quieren que les deje en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías?
Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle: no te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó: ¿a cuál de los dos quieren que le suelte? Ellos respondieron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿y qué voy a hacer con Jesús que se dice el Mesías? Respondieron todos: crucifícalo. Pilato preguntó: ¿pero qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza: crucifícalo. Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo: yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Allá ustedes. Todo el pueblo respondió: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y arrodillándose ante él se burlaban diciendo: ¡viva el rey de los judíos! Y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos, echando suertes, y se quedaron sentados ahí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: este es Jesús, el Rey de los judíos. Juntamente con él crucificaron a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban moviendo la cabeza y gritándole: tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo: también ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si es el Rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora. Si es que de verdad lo ama, pues él ha dicho: soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra, y alrededor de las 3 Jesús exclamó con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña le ofreció de beber. Pero los otros le dijeron: déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 partes, de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban también allí, mirando desde lejos, muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José,
que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y Pilato dio orden de que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra María, sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que ese impostor, estando aún en vida, dijo: a los 3 días resucitaré. Manda pues asegurar el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo: resucitó de entre los muertos, porque esta última impostura sería peor que la primera. Pilato les dijo: Tomen un pelotón de soldados, vayan y aseguren el sepulcro como ustedes quieran. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta, y dejaron ahí la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Se humilló a sí mismo por obediencia y aceptó incluso la muerte, y la muerte en la cruz. Queridos hermanos y hermanas, hemos escuchado el relato de San Mateo de la cruz, de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Todos creemos que Él murió por nosotros, por nuestros pecados, para pagar la cuenta que nosotros debíamos con nuestros pecados. Pero al mismo tiempo, queridos hermanos, Jesucristo murió de esta manera para darnos una suprema lección de humildad. Se humilló, fue humillado, pero Él quiso humillarse, asumir, aceptar hasta el fondo, sentir en lo más profundo de su ser esa humillación de parte de los hombres, esa pasión no solo del cuerpo, sino del alma. Traicionado por Judas, con un beso. Qué dolor la traición. Y él la quiso experimentar. Abandonado por sus amigos, por sus discípulos. Quiso experimentar ese abandono, esa traición. Esa humillación profunda. Contemplemos a ese Jesucristo, paso a paso, como todos y cada uno de los que se va encontrando lo van humillando. Maltrato de los soldados, aplastan, lo golpean, lo escupen, lo crucifican, lo desgarran, lo cuelgan del madero y luego a burlarse de él. Si eres hijo de Dios, baja y creemos en ti. Y los que pasaban, y los fariseos, y los que estaban con él crucificados también se burlaban de él. Y los soldados también se burlaban y se mofaban de él. Un juicio inicuo, manipulado, amañado, por envidia. Y el mismo Pilato sabía que lo habían invitado por envidia. Pero él tampoco hizo nada. Un juicio injusto que lo humillaba hasta lo más profundo. Y su mismo Padre, Elí, Elí, lema sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es un misterio, profundísima humillación, abandono de todos.
lo dejaron solo. Él experimentó esa soledad y ese abandono de la humanidad como ningún hombre lo ha experimentado, para darnos una lección. Y a través de esa humillación tan esencial y radical, tan impactante y tan dolorosa, Él se manifestó Hijo de Dios. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo y en la tierra y en los abismos, y todos lo reconozcan públicamente como el Señor, para la gloria de Dios Padre. Queridos hermanos, queridas hermanas, ahora que estamos todos encerrados, allí en nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestras familias, es una oportunidad también muy especial y excepcional para vivir esa humildad, para poder ponernos nosotros al servicio de nuestros hermanos, para recibir con paciencia sus impertinencias, sus ofensas, que a veces sin querer nos ofendemos, nos herimos unos a otros. La paciencia, la humildad para recibir cualquier ofensa, la humildad para ofrecernos a servir a nuestros hermanos con los que convivimos ahí todo el día en el mismo cuarto, y ofrecernos a lavar los platos, a limpiar, a barrer, a lavar el baño, a hacer los oficios más humildes, más despreciables, más humillantes. Ese es el momento de la humildad. No nos quedemos con unos sentimientos etéreos, religiosos. Ay, pobrecito, sufrió, derramó su sangre, se entregó por mí, lo dio todo por mí, pero para que yo aprendiera a darlo todo por mis hermanos. Quedarnos ahí en casita obedeciendo humildemente las instrucciones de las autoridades, para cuidarnos a nosotros y cuidar a los demás. Para ser obedientes también se necesita ser humildes, ser sencillos, reconocernos frágiles. A mí me puede pasar, a cualquiera le puede pasar. No, a mí no me pasa. No, yo no, no, ¿cómo me va a pasar a mí? Humildad, tantos aspectos que ahora en este momento tan inédito, tan especial, podemos poner en práctica y aprender de Jesús de una manera muy, muy práctica, sencilla, en lo más cotidiano, en nuestro hogar, con nuestros hijos, en las cosas más sencillas y más humildes y más cotidianas. Aprender a ser humildes. Dios bendice a los humildes. Dios bendice a los obedientes. Dios rechaza a los soberbios, a los que no quieren obedecer las autoridades civiles o eclesiásticas. Dios rechaza a los soberbios y da su gracia a los humildes, a los obedientes. Y así nos manifestamos, discípulos de Jesús. Así se manifestó Él, ser verdaderamente el Hijo de Dios, obedeciendo, sufriendo, humillándose, despojándose de su rango y haciéndose esclavo, uno más, como todos nosotros. Queridos hermanos, pidámosle al Señor esa gracia de la humildad. Y dice el Evangelio, el que leímos al principio y también el de la Pasión, que Jesucristo envió a 2 discípulos a prepararle, a traerle primero el burrito para entrar y luego a prepararle el salón de arriba donde él deseaba celebrar la Pascua con sus discípulos. También a nosotros, creyentes y discípulos de él, nos manda, nos envía, nos da la misión de ir a preparar, de dedicarnos a preparar ese cuarto de arriba, ese lugar donde Él quiere celebrar la Pascua con sus amigos.
Somos misioneros, estamos enviados nosotros. Cada uno puede ser ese misionero que prepara el salón, el hogar donde celebrar la Semana Santa, la Pascua del Señor. Qué bonito tener ahí en la casa un altarcito, un oratorio, un crucifijo. Qué bonito tener en la puerta su ramo, el Domingo de Ramos. Qué bonito su Biblia para leer la Biblia. O una imagen de la Virgen, o una cruz, o un cirio, o todo. Pero ¿qué es lo que Dios quiere que más atendamos? Preparar la humildad de nuestro corazón. Ser humildes. Ahí en esa humildad y en esa sencillez es donde Jesús se siente muy a gusto. Preparemos nuestro corazón con esa humildad, con ese servicio, con esa entrega, con esa paciencia, con ese cariño, con esa unión, con ese perdón, porque también se necesita ser muy humildes para perdonar siempre las ofensas de los demás. Y enseñemos también a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, a ser humildes, a tener un corazón manso, humilde, bondadoso, sencillo, como el de Jesucristo. Porque ahí es donde Él quiere celebrar la Pascua, preparar el lugar, el hogar, el cuarto, el salón de arriba, para que Jesucristo llegue y con mucho gusto, con mucho amor, pueda celebrar la Pascua con sus amigos. Así sea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Queridos hermanos, queridas hermanas, oremos con fe y pidamos que la vida nueva que nace de la cruz, que Jesús llegue al mundo entero, que escuche nuestras oraciones y nos conceda con abundancia lo que le pedimos. Digamos todos: Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Para que el Señor, que en la cruz excusó a los ignorantes y pidió perdón por ellos, tenga piedad de los fieles que han caído en el pecado, les dé valor para recurrir al sacramento de la penitencia y les conceda el gozo del perdón y de la paz, roguemos al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Para que la sangre de Jesús, que habla más favorablemente que la de Abel, reconcilie con Dios a los que aún están lejos a causa de la ignorancia, la indiferencia, la maldad o las propias pasiones, roguemos al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Para que el Señor, que en la cruz experimentó la amargura de sentirse triste y abandonado, se apiade de los enfermos, los afligidos y los oprimidos, y les envía a su ángel para que los confronte,
Roguemos al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Para que el Señor, que recibió en su reino al ladrón arrepentido, se apiade de nosotros, nos dé sentimientos de contrición y nos admita, después de la muerte, en su paraíso, roguemos al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Escucha, Señor, las oraciones de tu pueblo y concédenos con abundancia lo que te pedimos con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Hemos entregado nuestras vidas al Señor. No hay mayor bendición que ser de Él. Hemos entregado nuestras vidas al Señor y Él ahora nos da de su vida eterna. Bendito sea Señor por este pan, fruto de la tierra y el trabajo del hombre. Bendito sea Señor por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad. Bendito sea Señor por este pan, fruto de la tierra y el trabajo del hombre. Bendito sea Señor por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad. Oren, hermanos, para que este sacrificio en medio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que la pasión de tu unigénito, Señor, nos atraiga a tu perdón y, aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles, te aclamamos con voces de júbilo, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, Hosana,
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, con mi hermano Jorge, obispo emérito de esta iglesia particular, y todos los pastores, presbíteros, diáconos, ministros que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección: María Victoria, José, Eva, María, Elías, Isaías, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos
Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, cuya palabra hizo cielo y tierra. No dejará que resbales ni caigas, ni que se duerma el guardia que vigila tu sueño. No dejará que nada te haga daño, te cubre con su capa, te pone a sus espaldas. Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, cuya palabra hizo cielo y tierra. No dejará que nada te haga daño, te cubre con su capa,
te pone a sus espaldas. Levanto mis ojos a los montes, de donde me vendrá el auxilio. El auxilio me viene del Señor, cuya palabra hizo cielo y tierra. Comunión espiritual. Señor mío Jesucristo, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y presente en mi corazón, me abrazo y me uno a ti completamente. Oh Señor, no permitas que nada ni nadie me separe jamás de ti. Amén. Oración por el año de la cruz. Brazos rígidos y yertos por 2 garfios traspasados, que aquí estáis por mis pecados, para recibir abiertos, para esperarme clavados. Cuerpo llagado de amores, yo te adoro y yo te sigo. Yo, Señor de los señores, quiero partir tus dolores, subiendo a la cruz contigo. Quiero en la vida seguirte y por tus caminos irte alabando y bendiciendo, y bendecirte sufriendo y muriendo bendecirte. Que no ame la poquedad de cosas que van y vienen, que adore la austeridad de estos sentires que tienen sabores de eternidad. Que sienta una dulce herida de ansia de amor desmedida, que ame tu ciencia y tu luz, que vaya, en fin, por la vida, como tú estás en la cruz. De sangre los pies cubiertos, llagadas de amor las manos, los ojos al mundo muertos y los 2 brazos abiertos para todos mis hermanos. Amén. Oración por las vocaciones. Oh Jesús, buen pastor, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey llamada. Señor, suscita en tu iglesia vocaciones sacerdotales, consagradas y laicales para extender tu reino. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos vocaciones y almas consagradas según tu corazón. Amén. Oremos. Señor, tú que nos has alimentado con esta Eucaristía por medio de la muerte de tu Hijo, nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete. Concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a invocar una bendición muy especial al Espíritu Santo para que les dé fortaleza, sobre todo a esas mamás, a esos papás, a esas personas que están cuidando a los niños, a los hijos, que están al pendiente de su salud, de su alimento, de su vestido, de su escuela, de su recreación y de todas las cosas. Que el Señor les dé la fortaleza y la paciencia. Vamos a bendecir también de manera muy especial a los misioneros extraordinarios que quieren seguir haciendo misión en esta Semana Santa, aunque de otra manera. Que el Espíritu Santo los fortalezca y los ilumine. El Señor esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Que Dios Padre de las luces, que iluminó la mente de los discípulos con la luz del Espíritu Santo, les alegre con su bendición y los llene siempre con todos los dones del Espíritu Santo. Amén. Que el mismo fuego divino que de manera admirable descendió sobre los apóstoles, purifique sus corazones de todo pecado y los ilumine con su claridad. Amén. Que el mismo Espíritu que unió todas las lenguas en una sola confesión de fe, les conceda
perseverar en ella y llegar así a la vida eterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En la alegría del Señor podemos irnos en paz. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere doquiera triunfante su ley, que impere doquiera triunfante su ley. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. Mexicanos un Padre tenemos, que nos dio de la patria la unión. Amigos, estamos terminando esta transmisión. Muchísimas gracias para todos aquellos que pudimos haber escuchado la misa por radio, como escucharon. Monseñor manda una gran felicitación. Gracias a las estaciones de radio 104.3, 102.1, 97.7, 99.3, perdón, y 107.7 que nos están haciendo el favor de transmitir. Les mandamos un fuerte abrazo. Recuerden, mañana a las 3 de la tarde. Mañana seguimos transmitiendo la hora de la misericordia. Que Dios los bendiga. Gracias a todos. Tendré mis brazos sin cansancio, tu historia entre mis labios, y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, Proyecto Misericordia presentó La Hora de la Misericordia. Cuánto amo a las almas que han confiado en mí totalmente. Haré todo por ellas. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados, y yo los aliviaré. Acompáñanos todos los días a las 3 de la tarde y recuerda repetir constantemente: Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío.